¿Cuál ha sido tu encuentro más aterrador con un extraño? Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de historias aterradoras de Reddit. Hoy vamos a leer solo 3 historias, pero son 3 historias largas e intensas. Como sabéis, en estos vídeos me maquillo, es una sección a la que llamé maquillaje y misterio, pero hoy ya estoy maquillada porque tenía que grabar varias cosas para TikTok y en este vídeo no habrá maquillaje. Y antes de empezar, dejo por aquí mi canal secundario donde contamos y opinamos sobre chismes de Reddit. Dejo también el podcast donde contamos también historias de Reddit. Y ya empecemos con las historias de hoy. La primera historia de hoy se titula Manipulación de grado militar. Esto pasó en el 2015 y al principio su protagonista, quien llamaremos Victoria, escribió todo esto a modo de catarsis. Pero ahora, unos cuantos años después, reencontró este escrito y decidió que no podía dejarlo pasar sin que nadie más lo viera. Y al mismo tiempo, para entender por qué Victoria permitió que las cosas se desarrollaran como lo hicieron, es importante conocer las circunstancias específicas de su situación y mentalidad en ese momento. Esta historia ocurre cuando estaba en el ejército. Se unió después de graduarse del instituto y después del entrenamiento básico y un año como recluta, consiguió que la enviaran a una de las escuelas de especialización del ejército para estudiar una carrera. Esto requería una cantidad enorme de estudios y el entrenamiento duraba unos 2 años. Victoria llevaba aproximadamente un año de entrenamiento cuando ocurrieron estos eventos. Durante este periodo de estudios y vida militar, Victoria estaba experimentando un episodio depresivo. Ella nunca tuvo problemas de salud mental antes de ingresar al ejército, pero estar tan lejos de su casa, de sus amigos y la presión de superar exámenes académicos y físicos la empezaron a consumir. Apenas cumplía con los estándares de peso, estaba estresada por la inmensa carga académica y aterrorizada de suspender después de escuchar las historias de terror sobre lo que el mando hacía con los fracasados. La idea de ser expulsada le generaba mucha angustia y había comenzado a desconfiar de sus superiores después de ver su indiferencia. No hacía mucho, una amiga de la academia militar fue acosada por otras chicas de la unidad, cayendo en una espiral de depresión que la llevó a atentar contra su vida. Consiguieron salvarla, pero en lugar de tomar medidas disciplinarias contra las acosadoras, los superiores decidieron darle un alta por salud mental y olvidarse del asunto como si las otras no la hubiesen llevado al límite. Volviendo al momento en que comenzó esta historia, la compañera de piso de Victoria acababa de graduarse, dejándola sola en la habitación hasta que asignaran a otra chica a esa unidad. Victoria casi todas las noches se retiraba a su habitación vacía y evitaba a todos lo mejor que podía. Eso duró unos 2 meses. Fue al final de su aislamiento autoimpuesto cuando él apareció. Como comando en entrenamiento, todas las mañanas antes de clase, Victoria y sus compañeros debían reunirse para la formación matutina. Cuando ella llegó al punto de reunión, 10 o 15 minutos antes, vio a un hombre intimidante acechando en la pequeña zona de césped detrás del lugar de la reunión, al fondo de un estacionamiento. Llevaba uniforme, no era muy alto, pero tenía una complexión increíble, como si fuera capaz de cargar un tronco él solo. Parecía mayor que la mayoría de los cadetes ahí reunidos y eso lo hacía llamar incluso más la atención. Todos se fijaron en él y empezaron a preguntarse quién era, y alguien con buena vista consiguió ver las insignias que tenía este hombre en su uniforme. Era un suboficial de bajo rango, así que nadie se le acercó y todos dejaron de mirarlo. Victoria casi se había olvidado de él cuando de repente vio por el rabillo del ojo que ese sujeto le dio una patada al árbol junto al que estaba parado. Y no fue exactamente una patada en plan un golpe suave y sin sentido de alguien absorto en sus pensamientos. Fue fuerte y todos se impactaron y se miraron confundidos, preguntándose si le dolería el pie a ese hombre que en ese momento estaba dando golpes de manera repetida y de manera repentina también. Victoria recuerda que parecía muy enfadado y un poco loco, pero finalmente otro suboficial desconocido del mismo rango se le unió en la retaguardia y un segundo después
superiores comenzó la formación. El comandante de la unidad apareció y explicó que esos 2 suboficiales ahora formaban parte de la unidad. Con esa curiosidad superada, Victoria no les dio más importancia. En ese momento estaba harta de todos sus superiores, así que solo se concentraba en aprobar los exámenes y salir de ese infierno cuanto antes. Poco después de su llegada, a los suboficiales se les asignaron tareas. El primero, al que llamaremos Pablo, se encargaba de la limpieza semanal del cuartel, los dormitorios y las áreas comunes. Pablo es uno de los que estaba dando patadas en el árbol. El inglés no era su lengua materna, así que tendía a divagar y a menudo malinterpretaba las palabras o comentarios de los demás cadetes. Victoria no cree que fuera mala persona ni nada por el estilo, pero era inexperto y daba la impresión de ser prácticamente inútil. El otro, el pateador de árboles, el que había empezado a dar patadas, se llamaba Bruno y estaba encargado de poner en forma a los que tenían sobrepeso para los estándares militares. Victoria era una de ellas. Como parte del pequeño grupo seleccionado para este entrenamiento físico especial, Victoria tenía que reunirse con ellos todos los días después de la escuela y participar en el entrenamiento especial de Bruno. Ahí Bruno les contó que había sido boxeador y que pretendía usar ese estilo de entrenamiento para asegurarse de que se pusieran en forma. Y en el peor de los casos, al menos podría garantizar que supieran dar una buena serie de golpes. Considerando que Victoria ya había estado a cargo de gente que la acosaba activamente, usando su mal estado físico como excusa, ella estaba empezando a sentirse bastante incómoda con esta nueva situación. En ese momento no se debía a Bruno como tal, sino más bien a una intensa necesidad de asegurarse de que él no la odiara igual que habían acabado haciendo los otros. Durante el primer mes la rutina fue igual. Terminaban de entrenar en el gimnasio de la base y volvían corriendo al cuartel. Bruno había mencionado que estuvo destinado en el extranjero y que podía contarles cosas increíbles. Victoria no recuerda si fue ella o alguien más quien lo animó, pero sabe con certeza que hizo todo lo posible por parecer realmente interesada en la historia repugnante que les contó. Victoria prefiere no entrar en detalles gráficos, pero esta historia de Bruno giraba en torno a una prostituta y un plátano. La manera en que deshumanizaba a los involucrados de la historia era preocupante, pero incluso así Victoria intentó parecer interesada e incluso hacerle preguntas para parecer proactiva. Bruno no había terminado de contar su historia cuando llegaron al cuartel y casi todos se dispersaron. Pero como Victoria estaba tan obsesionada con caerle bien, se quedó ahí incómoda escuchando el resto de la historia de Bruno. Probablemente pasaron otros 10 minutos antes de que Victoria se despidiera con la excusa de que necesitaba ducharse y empezar con unas tareas para el día siguiente. Bueno, fue cuestión de tiempo para que Bruno pusiera su foco sobre Victoria y comenzara a controlar toda su vida fuera de clase. Era básicamente su supervisor directo, aunque todo era extraoficial. Bruno tenía la autoridad para decirle al supervisor real de Victoria lo que quisiera. Debido a su rango, experiencia y nuevo rol en su día a día, la desesperación de Victoria por asegurarse de que la apreciara la llevó a tolerar más de lo que hubiera tolerado de otra manera. Alimentar el ego de Bruno se convirtió en parte indispensable de todas sus interacciones. Victoria seguía preguntando por su vida militar y sus logros, fingiendo demasiado interés, y él parecía encantado en responder. Cuando le preguntó sobre el tiempo que pasó en el extranjero, Bruno le dijo que aprendió el idioma de allí, que participó en una competencia de lucha y que perdió el combate por un tecnicismo, ya que, según él, los locales no querían que ganara un extranjero, y otros eventos impresionantes y bastante difíciles de creer. Cuando le preguntó sobre su carrera como boxeador, él le contó que entrenaba envolviendo troncos de árboles con cuerda y golpeándolos hasta que ya no sentía dolor. También aseguró ser experto en muchas formas de combate como taekwondo y jiu-jitsu, además del boxeo. Victoria soportaba todos esos delirios de grandeza porque no quería tener a otro superior pisoteándola, pero por dentro se preguntaba si Bruno decía todas esas cosas porque sabía que ella no lo cuestionaría y todo el rato sería la impresionada, o si pensaba que de verdad se creía todas sus mentiras. Para sorpresa de Victoria, ha contactado a personas de aquella época y algunos de ellos corroboraron que tenía experiencia en artes marciales y que hablaba 3 idiomas. Cuando llegó el segundo mes en el que Bruno hacía los entrenamientos, después de hacer ejercicio, Bruno empezó a hacerles pelear en el suelo al menos 2 veces por semana. En estas sesiones de lucha los emparejaba a todos y luchaban unos minutos en el suelo. Era un circuito agotador e interminable de cambiar de pareja y treparse unos encima de otros, cubiertos de sudor y completamente agotados durante horas. La mayoría de las veces Victoria y sus compañeros se tomaban un descanso discreto, intentando conservar
gastar la energía suficiente para trotar hasta el cuartel después. A veces las peleas creaban un gran espectáculo en el gimnasio y otros se acercaban a Bruno y le preguntaban si podían pelear con él también. Entonces, Victoria cuenta que quiere dejar claro que ella no tenía ninguna posibilidad de luchar contra Bruno y ganar, pero hubo muchísimas veces que él quiso hacer estas luchas con ella y no paraba aunque ella estaba exhausta y además él era en extremo violento. La estrangulaba, le hacía llaves de brazo y de pierna que eran muy dolorosas, sin ningún tipo de sentido lo hacía, y cuando ella se rendía, él se jactaba de que ni siquiera había intentado librarse de él. Entonces en ese momento Victoria se dio cuenta de que Bruno no estaba allí enseñándoles a luchar, sino que estaba ahí para torturarlos día tras día. Eventualmente la rutina hizo que Victoria fuera mejorando las técnicas, pero no porque Bruno se las enseñara, sino porque la repetición y la observación la hicieron mejorar. Ella recuerda que un día en particular deseaba con todas sus fuerzas hacer que él se rindiera, entre una pelea de él y ella. Había aguantado más de lo normal durante la pelea y ella al final tomó la delantera, sentándose sobre el pecho de Bruno y estrangulándolo con ambas manos. Victoria recuerda que para ese momento había perdido el control. Tanta frustración, miedo y tristeza acumulados finalmente explotaron y mientras le apretaba el cuello solo pensaba en matarlo. Una y otra vez, una voz en su cabeza decía: muere, muere, muere. No sabemos aquí quién es el encuentro aterrador, si Bruno para Victoria o Victoria para Bruno. Pero estaba tan metida en esa idea que terminó apoyando todo su peso en el cuello de Bruno. Afortunadamente, Victoria tenía las manos pequeñas y él era grande, y antes de que pudiera hacerle algún daño real, la niebla de Victoria se disipó y lo miró a la cara. Bruno le devolvió la mirada con una mirada apática, como si le dijera: ¿has acabado? Y un segundo después se la quitó de encima de un fuerte empujón. Durante ese tiempo, Bruno insistía en ayudar a Victoria con la dieta, cosa que no tenía mucho sentido porque el comedor del ejército de la base ya les daba comidas balanceadas para todos, pero Bruno insistió en que ella empezara a cocinar sus propias comidas en la habitación, algo que no estaba permitido. En la base en la que estaban solo había una tienda de suministros que no vendía comestibles, frutas, verduras ni nada, ni carne ni nada. Al oír esto, Bruno se ofreció a llevarla de compras fuera de la base, ayudarle a elegir buenos alimentos y enseñarle a cocinarlos. Ella se resistió y descartó las ofertas explicándole que probablemente no tenía permiso para llevarla a ningún sitio, y pensó que así habría terminado todo. En respuesta a esto, Bruno convirtió uno de los entrenamientos en una excursión a la tienda de comestibles y aprovechó la oportunidad para enseñarles a comprar alimentos saludables. Y mientras estaban allí, comenzó a guardar en un carrito todo lo que Victoria necesitaría para cocinar. Ella no tenía el valor para contradecirlo, y cuando los otros compañeros preguntaron para qué era todo eso, él les aseguró que uno de ellos necesitaba ayuda extra con sus comidas diarias, que era Victoria, quien se sintió avergonzada porque realmente no quería comprometerse con esa tarea y sentía que él la estaba obligando, pero al final se convenció a sí misma de que era por su bien. Al día siguiente, por la noche, Victoria estaba estudiando en su habitación cuando alguien tocó la puerta con fuerza. Al abrir era Bruno, que con tono firme y autoritario le dijo que era hora de preparar la cena y, sin esperar a que le dieran permiso, empujó la puerta y pasó al interior de la habitación. Ella solo tenía una camisa y ropa interior, pero él fingió no darse cuenta y le dijo que le enseñaría a cocinar, mientras Victoria corría a buscar algo que ponerse. Bruno empezó a cocinar explicándole a ella cómo debía incluso cortar las verduras. Fue una experiencia muy desagradable porque lo estaban haciendo en la habitación de ella. Bruno la convenció de que estaba bien porque solía cocinar en el cuartel todo el tiempo, que estaba a cargo de su estado físico y eso incluía la dieta, así que técnicamente solo estaba siendo un buen mentor. Bruno estaba desesperado por tranquilizarla y ella al final le dijo que todo estaba bien para no tener mayores problemas, porque evidentemente ella estaba muy incómoda en su habitación con él enseñándole hasta cortar verduras. Pensó que mientras más rápido aceptara la situación, más rápido terminarían y ese hombre podría irse para dejarla estudiar. Después de aquella primera noche cocinando, empezó a ir más a menudo. Inevitablemente hubo personas que lo vieron entrar a la habitación de Victoria y eso desató rumores de que ellos tenían una relación, aunque ella no se enteró de esto hasta un tiempo después. Con el tiempo, no solo iba a la habitación de Victoria para enseñarle a cocinar, sino también para ver cómo estaba. Ella le abría la puerta, obviamente incómoda, manteniendo la conversación lo necesario antes de pedirle que se marchara.
Poco tiempo después, Victoria empezó a oír rumores sobre que Bruno siempre estaba borracho cuando recorría los pasillos y le advirtieron que marcara distancia entre ambos, ya que parecía estar poco a poco perdiendo el control y eso podría afectarla. Al principio, Victoria pensó que era ridículo porque si bien ella había sido testigo de que Bruno era un hombre extraño, el hecho de pensar que un suboficial como él estuviera ebrio la mitad del tiempo le resultaba absurdo. Pero varias personas de confianza le confirmaron que lo veían beber a escondidas detrás del comedor y en zonas poco frecuentadas de la base. Mientras tanto, las visitas indeseadas a su habitación se volvieron más comunes y un ligero olor a alcohol se hizo presente en el aliento de Bruno. Aunque él actuaba con la misma normalidad entre comillas de siempre. No arrastraba palabras, no se tambaleaba. Una noche cualquiera de fin de semana, Bruno se acercó a la puerta, eufórico, y le insistió a Victoria que debían ir a probar una nueva comida en el pueblo, en un restaurante que acababa de conocer. Ella amablemente le recordó que no debían ir juntos a ningún sitio, pero Bruno tenía la solución perfecta. Dijo que Pablo iría con ellos. Pablo, el otro suboficial asignado a ellos. Ahora los rumores iban a decir que ella salía con los dos subordinados. No hubo manera humana en la que Bruno entendiera que ella no quería salir y al final tuvo que aceptarlo. Se vistió y salieron de la base. Pablo ya estaba en el restaurante, obviamente sorprendido de que Victoria estuviera allí, ya que él pensaba que solo Bruno iba a comer con él, como una salida de amigos. No hubo nada destacable de esa cena salvo lo incómoda y silenciosa que fue. El único que hablaba era Bruno, que fingía normalidad y actuaba como si todos fueran buenos amigos. 3 meses después de iniciada esta situación, se aproximaba un fin de semana largo, en el que tendrían fiesta desde el viernes hasta el martes. En la primera mañana de ese fin de semana, Victoria optó por ir a una sesión de entrenamiento opcional con el grupo, aunque decir que ella lo decidió es una verdad a medias, porque Bruno la hacía sentir culpable por descansar, así que no ir habría sido un detonante de insultos y comentarios pasivo-agresivos de su parte. El entrenamiento estuvo bien al principio, pero en un ejercicio de cargar a los compañeros, el chico con el que emparejaron a Victoria tropezó mientras la cargaba en los brazos y el tobillo derecho de ella fue el primero que golpeó el suelo. Intentó caminar pero no pudo recuperarse y cuando terminó el entrenamiento seguía sin poder caminar. No le dolía mucho si no intentaba usarlo, así que supusieron que era un esguince. En cualquier caso, Victoria quería ir a la enfermería, pero no estaba en condiciones de ir andando. Sin embargo, ella prefería que le trajeran un bastón o algo así antes de lo que estaba a punto de pasar. Bruno insistió en cargarla él mismo y que la forma más fácil de hacerlo sería si la sentaba en sus hombros, como un padre sostiene a su hijo para ver un desfile. Y aquí ella se pone algo explícita. Escribió lo siguiente: llevaban 3 horas sudando, así que no le apetecía precisamente. Victoria miró a todos sus compañeros esperando que alguno aportara una mejor idea, pero por desgracia no tenía amigos ahí, solo un montón de compañeros cansados y aburridos que no querían pensar en ayudarla. Solo querían irse de ahí y ella estaba siendo un impedimento. Al final ella les dijo a todos que podían irse a casa y empezar su fin de semana, que no se preocuparan por ella porque volvería poco a poco cojeando. Bruno los convenció de que podían irse porque él se quedaría con ella. Bruno la dejó avanzar como ella quería, pero cada vez que se estremecía por el dolor al apoyar demasiado el pie, él le recordaba lo rápido que podían volver si la cargaban sus hombros. No le hizo caso, pero después de la 6ª vez estaba tan harta del dolor de tobillo y tan sedienta que finalmente cedió a su oferta. Fue un trago amargo porque Bruno la ponía nerviosa y aquel tacto la hizo sentir muy incómoda. Además, su fin de semana, que se suponía que iba a ser un momento para relajarse, para descomprimirse de todas sus labores, se vio interrumpido por esa lesión. Porque claro, nunca adivinaríamos quién decidió ir a visitarla varias veces al día durante todo el fin de semana: Bruno. Bruno fue a hacerle compañía prácticamente durante todo el fin de semana. La primera vez que tocó la puerta, Victoria pensó que era el chico que le había causado la lesión para disculparse, pero no, quien estaba detrás de la puerta era Bruno, que la reprendió de inmediato por abrir la puerta en lugar de quedarse echada y dejar que él mismo abriera. Antes de darse cuenta, Victoria estaba echada en su cama con Bruno sentado a su lado. Era una situación incómoda, ya que ella no quería que él estuviera ahí. La habitación era pequeña y la presencia de su superior la asfixiaba de una manera difícil de explicar. Bruno le explicó unas 12 veces ese fin de semana que se sentía mal por su lesión y que no tenía ningún problema en acompañarla para ayudarla a cuidar de su tobillo. Esa cortesía forzada la estaba volviendo loca y ya no sabía cómo negarse sin que sonara a desagradecida o algo así. En una de sus tantas visitas inesperadas,
patadas llegó con un par de cuerdas pequeñas e insistió en enseñarle a jugar Cuna de Gato, un juego que se trata de hacer figuras con las cuerdas entre tus dedos. A Victoria no le interesaba lo más mínimo, pero él insistía en que lo intentara y cuando fallaba se burlaba de ella una y otra vez. A todo esto hace falta aclarar que no era que él intentara ayudarla a mejorar, sino que simplemente le gustaba burlarse de sus fracasos. Él intentaba por todos los medios que cada visita fuera divertida y fracasaba estrepitosamente. Y sin duda la última visita, la que ocasionó que Victoria decidiera narrar todo esto, fue por mucho la peor. Esta visita de Bruno, como las otras, comenzó con un fuerte golpe en la puerta, y aunque Victoria no aprendió a apreciar las visitas, ya sabía más o menos cuánto tiempo pasaba entre una y otra. Él había tomado la costumbre de gritarle para que volviera a la cama cuando la encontraba sentada en el escritorio, por eso ese día tomó la decisión de esta vez no dejarse pisotear. En cuanto él irrumpió en la habitación, Victoria le hizo señas para que se sentara en una silla a su lado, y antes de dejar que él hablara le dijo que ahí estaba su cuerda para que siguiera jugando mientras ella veía una película. Al principio, Bruno parecía descolocado, pero un momento después se sentó con el rostro serio en la silla junto a Victoria y comenzó a jugar con el cordón mientras hablaba. Comenzó a contarle una historia extraña de sus tiempos de servicio en el extranjero, aunque Victoria no le estaba poniendo atención, pero de repente mientras Bruno hablaba se le rompió la cuerda y ahí ella le puso un poco más de atención. Y de repente se inclinó hacia adelante en su silla y agarró el tobillo sano de Victoria. Ella se quedó paralizada intentando asimilar lo que estaba pasando, buscando las palabras adecuadas para decirle que no se sentía cómoda con el contacto físico y que debía salir de su habitación. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Bruno había hecho un nudo en su tobillo y la había amarrado a la pata del escritorio. Bruno entonces salió de su actuación de sujeto extraño pero amable y le dijo: «Ya que quieres estar en el escritorio, te quedarás ahí toda la noche. Intenta desmarrar el nudo si quieres». Para ese momento Victoria no sabía si estaba en peligro o no. Quizás solo era un juego de Bruno y lo miró a los ojos esperando ver que se riera en cualquier momento. Pero lo que encontró en su mirada fue una frialdad muy difícil de explicar. Y entonces él le repitió que intentara desmarrarse, como si fuera una orden. De repente pasó de la incredulidad a sentirse completamente amenazada por ese hombre enorme que estaba parado junto a ella, mirándola fijamente. Pensó en sus opciones y por el momento solo tenía dos: gritar y pedir ayuda, o obedecer e intentar desamarrarse. Pero ni bien movió el tobillo y tiró del nudo, este se apretó un poco más. Dice que no pensemos en un simple nudo. Era un nudo extraño que ella no había visto en su vida y que no sabía desamarrar. Más adelante se enteraría de que ese nudo en particular se usaba para atar a prisioneros porque se aprieta al forcejear y normalmente se tienen que cortar para que puedas soltarte. Él le estaba ordenando que se intentara desamarrar, sabiendo que nunca iba a conseguirlo. Victoria se quedó congelada con la esperanza de que Bruno la desatara en cualquier momento y comenzara a reírse. Lo miró y le susurró un por favor y de alguna manera funcionó. Bruno de repente le acarició el pelo y el hombro antes de agacharse, sacó una navaja y cortó la cuerda, y un segundo después se fue de la habitación con una tranquilidad incomprensible. Victoria tardó meses de terapia en comprender que eso no estuvo bien, que su superior mostrara su dominio de esa manera no era normal, y que aquello no fue una simple broma sino algo más. Lo que sí es cierto es que este evento hizo un clic en la mente de Victoria, que se comenzó a esforzar 5 veces más en todos los entrenamientos, soportó estar bajo el liderazgo de Bruno un par de meses más, sonriendo y obedeciéndolo sin discutir, con un claro objetivo: superar la próxima prueba de aptitud física. Pero eso sí, nunca más le permitió entrar en la habitación y de hecho Victoria pidió que le asignaran una compañera de inmediato y por suerte una nueva cadete llamada Denise se mudó a la cama de al lado una semana después de solicitarlo. Este último tramo de tiempo previo al examen fue absolutamente miserable. No bastaba con dar el peso, sino que Victoria y los otros tenían que estar dentro de cierto rango de peso para que en el informe general la unidad se viera mejor. Esto significaba que Bruno los hacía reducir el peso del agua como los boxeadores profesionales antes de una gran pelea, y mientras tanto Bruno seguía intentando acercarse a Victoria, preguntándole constantemente qué había comido, qué tanto se había hidratado y cosas así. Era abrumador. La noche antes del pesaje pasó algo extraño.
Bruno tocó la puerta, pero cuando Victoria abrió, él le dio una caja de whisky barato. No solo no se permitían licores en el cuartel, sino que ella era abstemia. Intentó decirle que no quería, pero él insistió en que era muy importante que bebiera todo lo que pudiera esa noche. Victoria sabía de sobra que beber mucho licor con el estómago vacío y deshidratado era una pésima idea, así que simplemente le dijo que sí, cogió la caja de whisky y cerró la puerta. Denise vio el licor y le dijo que debían reportarlo. Victoria pensó que lo mejor era echar todo el licor por el lavabo y tirar las botellas. En retrospectiva, Victoria piensa que él daba por sentado que bebería y vomitaría un montón, lo que le ayudaría a bajar de peso, aunque un escenario más realista es que Victoria habría acabado en urgencias. Mientras tanto, Victoria aún justificaba las acciones de Bruno pensando que probablemente era solo un hombre extraño y solitario que solo quería ser servicial, que de alguna manera quería ser una especie de mentor y ayudarla y que realmente no tenía malas intenciones. Pero luego pensó, más adelante cuando se dio cuenta de todo, pobre Bruno, él solo quería ayudarla y no se detuvo a pensar en cómo se sentiría su subordinada al ser obligada a aceptar su contrabando de comida y alcohol o al ver cómo invadía su privacidad cuando ella estaba en ropa interior en su habitación. Mientras más pensaba y repasaba aquellos momentos, más se daba cuenta de que había algo muy mal. A la mañana siguiente, Victoria hizo su examen físico, superó las pruebas y entró en el rango de peso que el oficial quería. Además, las calificaciones de Victoria eran lo suficientemente buenas como para que la enviaran de viaje para aprender más de su trabajo en el mundo real. Estuvo fuera durante casi medio año y lo pasó muy bien. Fue muy agradable escapar del lugar en el que se había sentido tan atrapada y fue un alivio no tener que ver a Bruno. La última vez que lo vio, la felicitó por superar las pruebas, pero le dijo de forma un poco agresiva que más le valía no dejar los entrenamientos porque ella aún era su subordinada. Al volver, después de varios meses, Denise, su compañera, le contó que Bruno había pasado por ahí varias veces mientras estaba de viaje, preguntando si ya había regresado. Le parecía raro no solo porque ella ya le había dicho las primeras veces que tardaría muchos meses en volver, sino porque estaba impaciente por su regreso, y lo peor, parecía estar ebrio en cada una de esas ocasiones. No arrastraba las palabras ni se tambaleaba, pero tenía la mirada perdida y apestaba a alcohol. Sin embargo, Victoria le dijo que no quería saber nada de ese sujeto, ya que estaba de buen humor y no quería que él lo arruinara tan rápido. Desde que regresó a sus prácticas habituales, Victoria desapareció del radar de sus comandantes de unidad. Cumplía con todos los requisitos de peso y condición física. Le iba lo suficientemente bien en clase como para sentirse cómoda y la depresión que la estuvo asediando comenzó a desaparecer. También estaba volviendo a conectar con sus compañeros. Denise demostró ser una gran amiga y otros compañeros de unidad se volvieron más cercanos a ella. Las cosas estaban mejorando, así que Victoria decidió ignorar cualquier inquietud persistente sobre el comportamiento anterior de Bruno. Entonces, no recuerda que nada malo o tenebroso pasara antes de la última visita de Bruno. Lo había visto a lo lejos un par de veces, pero le evitaba la mirada y fingía no verlo. Se alejaba cuando notaba que él iba en camino y siempre encontraba algo que hacer o alguien con quien hablar cuando él estaba cerca. Una noche, sin embargo, Victoria y Denise estaban en la habitación, cada una con sus tareas, cuando llamaron a la puerta. Victoria abrió con total confianza y era Bruno. No la había ido a visitar durante las 3 semanas desde que había regresado y, a decir verdad, no se sentía nada feliz de verlo en la puerta. Lo saludó formalmente como manda la cadena de mando, pero no le preguntó nada, solo se quedó en silencio mirándolo hasta que él se atrevió a preguntar si podía pasar. Denise se encogió de hombros y Victoria lo dejó pasar sin decirle nada antes de volver a su escritorio para seguir con su tarea. Durante un minuto sin decir nada, Bruno estuvo de pie detrás de ella en silencio. Denise lo miraba con confusión desde su propio escritorio y de repente un penetrante y desagradable olor a alcohol se hizo notar en la habitación. Victoria se sintió incómoda porque llevaba un pijama revelador y sintió que la mirada de Bruno la exploraba de arriba abajo. Intentó cubrirse con los brazos y le preguntó si necesitaba algo, pero él no contestaba. En un momento dado, Denise le dijo con mucho respeto que en ese estado no podía estar allí, pero Bruno no se movió, solo miraba a Victoria a los ojos y por un instante ella sintió que iba a atacarla. En lugar de la mirada fría de siempre, tenía rabia. Su cara estaba roja y arrugada, como si estuviera a punto de explotar. Denise, desde donde estaba, no podía verlo, pero cuando él empezó a temblar, Victoria comenzó a pensar con qué protegerse si se tiraba encima de ella. Y mientras tanto, Denise le gritó: «Señor, si no se retira, llamaré a seguridad». Victoria no quería moverse porque una parte de ella supo que cualquier movimiento brusco podía desencadenar
que él hiciera algo. El cuerpo se le tensó e incluso le dieron ganas de vomitar ante la idea de que Bruno fuera capaz de atacarla por la espalda, y en ese momento sintió un deseo irresistible de correr, pero no podía ya que estaba sentada y Bruno demasiado cerca de ella. No podía echar hacia atrás la silla para levantarse sin golpearlo en el proceso, y además la habitación era demasiado estrecha como para que él no pudiera simplemente estirar el brazo y agarrarla. Denise seguía gritándole que saliera de inmediato, como si estuviera intentando que despertara de un trance, y de repente Bruno estiró la mano y acarició la mejilla de Victoria. Ella estaba paralizada, pero por dentro se sintió asqueada porque vio que su paranoia, su desconfianza, después de todo, sí que estaban justificados. Bruno siempre había sentido una atracción inapropiada y unilateral hacia ella. No era cortesía ni atención de un superior, sino un deseo que ahora se le podía ver en la mirada, mezclada con una ira terrible, seguramente ocasionada por todo el tiempo que ella lo había estado ignorando. Justo cuando estaba a punto de pasarse de la raya y empezó a agacharse para besarla, Denise soltó un último grito que lo hizo apartarse un poco. Él se rió brevemente, como fingiendo que todo aquello había sido una broma, y le hizo señas a Denise para que se calmara. Victoria estaba temblando y sin embargo, en lugar de algo coherente que justificara lo que pasó, Bruno se giró y besó el hombro desnudo de Victoria. Ella sintió que se congelaba, que todo su cuerpo se ponía frío e incluso sintió que se desmayaría. Mientras Bruno se apartaba, abría la puerta y se iba. En el pasillo había muchas cadetes viendo la situación ya que escucharon los gritos de Denise. Sin embargo, ni Denise ni Victoria se atrevieron a denunciar al suboficial Bruno, pero fue el punto de partida para que muchas cadetes comenzaran a notar con incomodidad las aproximaciones de Bruno al dormitorio femenino. Por otro lado, esa fue la última interacción que tuvo Victoria con este hombre. Sin embargo, Bruno estuvo presente unos meses más en la base. De vez en cuando Victoria escuchaba rumores sobre él, como que lo atraparon bebiendo detrás del comedor de suboficiales o que le dieron de baja de clases de entrenamiento por una pelea con alguien de otra unidad. Al parecer, agarró a su compañero por el cuello porque le faltó el respeto. Semanas después sufrió una crisis nerviosa en un evento público. Rompió la formación y comenzó a temblar sin control entre las filas antes de irse corriendo y saltar las vallas más cercanas para salir de la base y correr hasta su casa a kilómetros de distancia. Fue por ese entonces que Victoria descubrió más detalles de la vida de Bruno, como que, por ejemplo, no vivía en la base sino en un pueblo de las afueras. Además estaba casado y hasta tenía un hijo. Este hombre que se metió en la vida de Victoria para hacerle insinuaciones raras constantemente, tomar el control de su dieta, su horario, manipularla para que no descansara y la hizo contrabandear alimentos y alcohol, resultó tener mujer e hijo. En fin, después de agredir a un compañero y sufrir un colapso mental público, como he dicho, lo degradaron y lo enviaron a otra base. Y probablemente por eso Victoria no volvió a verlo nunca más. Y espera que se mantenga así en los próximos años. La segunda historia de hoy se titula Nos vemos pronto, pero no lo suficientemente pronto. Era el año 2011. Carolina era estudiante universitaria en Ottawa, Canadá, y estaba intentando sacar adelante su licenciatura en ciencias. Se inscribió en varios cursos en verano para poder adelantar un poco, así que estaba cursando bioestadística, una de las asignaturas más difíciles de ese año, y un curso de literatura narrativa, una de las opciones para el requisito de inglés del primer año. Ella en ese momento tenía 20 años y aunque era un poco mayor que sus compañeras, lo que realmente la diferenciaba era su condición de madre soltera. Era una de esas cosas omnipresentes para ella. Carolina veía a sus compañeras como jóvenes, capaces de disfrutar de ese espacio entre la infancia y la edad adulta, pasear por el campus sin otras responsabilidades que no fueran estudiar, pero ella en cambio sentía que nunca podría conocer lo que era ser una joven adulta despreocupada. Estaba atrapada entre dos mundos, demasiado joven e inexperta para encajar con otras madres y demasiado cargada de responsabilidades para integrarse cómodamente con las demás estudiantes. Pero pronto apareció alguien que la hizo sentirse menos sola. Un hombre que no era como los otros estudiantes, era mayor, de unos 30 años, guapo, con el cabello oscuro y la complexión delgada. Estaba sentado en el centro del aula y ella en el borde, mirándolo de reojo, pensando si tomar el primer paso para conocerlo. Él se adelantó y esa misma tarde, cuando salieron de clases, fue a hablarle. Se presentó como Alexander y era encantador, según cuenta Carolina. Un hombre extrovertido y seguro de sí mismo. Su voz era profunda y grave, y solo por la descripción que da de él, debe ser bastante evidente que ella se enamoró casi de inmediato.
A ella le tomó unas 5 clases reunir el valor para sentarse a su lado y entablar conversaciones más profundas con él. Carolina empezó a notar que él casi siempre era de los primeros en llegar y de los últimos en irse, así que comenzó a llegar más temprano para acompañarlo y se quedaba un rato al terminar las clases con él. Se pasaban las clases intercambiando apuntes y un tiempo después intercambiaron sus números de teléfono. Se preguntaban qué cosas les gustaban y qué cosas no, se hacían reír y ella empezó a confiar en él. En una ocasión, después de clases, fueron a tomar un café al lugar favorito de Carolina y después de eso Alexander comenzó a acompañarla al coche cuando terminaban las clases. Poco a poco, al pasar de las semanas, Carolina ya tenía ganas de que, en lugar de seguir hablando, etc., Alexander la besara y tal vez llevar su relación un poco más allá. Cuenta Carolina que, como ya he mencionado, tenía un hijo, no era virgen y ella sabía dónde quería llegar con todo esto. Así que cada día se volvía más atrevida, pero también la frustraba su propia impotencia. Sentía que Alexander también quería ir más allá, pero algo parecía detenerlo. Hasta que al fin, una lluvia inusual a principios de julio, mientras él la acompañaba al coche, los hizo subirse los dos. Estaban empapados y ella supo que era el momento. Se miraron fijamente, se besaron y todo se volvió intenso. Y a partir de ahí sus interacciones comenzaron a ser mucho más íntimas. Estaban entusiasmados, pero siempre tenía que ser todo rápido, ya que la niñera con la que Carolina dejaba a su hijo cobraba extra después de cierta hora. Y ciertamente ella no estaba preparada para llevarlo a su casa. Tampoco tenían tiempo para ir a un hotel, así que un par de días después fueron un poco más atrevidos y decidieron ir a una zona boscosa a las afueras del campus a la que nadie nunca iba. Cuenta Carolina que fue todo súper emocionante y apasionado y que si las cosas hubieran permanecido así, hubiese sido estupendo. Pero por desgracia es aquí donde la historia da un giro y se complica. Mientras ella se abrazaba a la idea de que existía la posibilidad de que Alexander fuera un hombre que valiera la pena y pudieran acabar teniendo una relación más seria, Alexander decidió confesarle que estaba casado. Carolina en ese momento sintió que se le caía el mundo encima. Había roto con el padre infiel de su hijo hacía poco más de un año y no podía creer la situación en la que se acababa de meter. Ella había sido, irónicamente, parte de una nueva infidelidad. Había pasado un mes enamorándose de él, idealizándolo y teniendo un lento inicio de romance, para de repente descubrir la realidad de por qué él había dudado tanto en tomar alguna iniciativa. Aunque ciertamente hubiese ayudado mucho que fuera sincero desde el principio. Alexander comenzó a excusarse diciendo que al principio no pensó que fuera importante y que no estaba seguro de que ella sintiera algo por él. Le juró a Carolina que le importaba y que era la chica más increíble que había conocido, como si estuvieran hechos el uno por el otro. En pocas palabras le dijo a Carolina todo lo que ella quería escuchar, diciendo que podían continuar ya que su mujer era 12 años mayor que él. Querían tener hijos, pero descubrió que ella era estéril, dejaron de tener relaciones y por el momento eran poco más que compañeros de piso. Y Carolina cayó en la trampa. Entonces Carolina quiso seguir adelante. La relación fue muy divertida e incluso le permitió a Alexander conocer a su hijo, que apenas era un bebé de 1 año y 6 meses. A Alexander le encantaba ir a menudo y jugar a las casitas con ellos, y durante un tiempo empezaron a fingir que eran una familia feliz, y él hablaba a menudo de su deseo de tener hijos. Incluso llegó a decirle a Carolina que la amaba, y ella le correspondió. Estaba viviendo en una ilusión, pero llegaba siempre el final del día cuando oscurecía y él se iba hacia su verdadero hogar con su mujer. Al principio Carolina le tenía resentimiento a la mujer. Hablaban mucho de ella y constantemente Carolina intentaba presentar argumentos lógicos de por qué era hora de que la dejara, y Alexander le explicaba que aún no podía hacerlo, no estaba preparado. Las semanas se convirtieron en meses y nunca era el momento adecuado para romper con su mujer. Y mientras tanto los encuentros amorosos seguían, pero poco a poco algo empezó a cambiar. La extroversión y confianza de Alexander de repente se transformaron en comentarios directos y para nada empáticos sobre defectos de Carolina. En una ocasión hizo comentarios racistas y sus opiniones sobre la autonomía corporal femenina que no coincidían con las opiniones de ella. Además, él era religioso, ella era atea. Al principio esto no había sido un problema, pero luego empezó a hacer ciertos comentarios pasivo-agresivos, dando a entender que estaba convencido de que algún día ella sería lo suficientemente inteligente como para descubrir que Dios sí existía. Se hizo evidente que Alexander tenía bastante talento para manipular a la gente, y lentamente Carolina se dio cuenta de que estaba haciéndole justamente eso
a ella. Carolina empezó a alejarse y él se dio cuenta. Su manera de responder fue concederle uno de sus deseos, una noche entera juntos. Porque claro, ella tenía ese resentimiento de que él por las noches siempre se iba a su casa con su mujer. Y cuando ella se alejó de él, él supo, como buen manipulador, que para volver a engancharla a él tenía que ceder a lo que ella siempre había querido. Así que organizaron una noche en un resort de bienestar de lujo. La habitación era preciosa y Carolina todavía conserva fotos de su estancia allí. Pero a las 3 de la mañana se despertó y de repente se dio cuenta de que ese mini viaje, esa noche, no eran más que eso, una noche más. No pudo soportar vivir ese engaño, así que rompió con él en ese momento. Alexander no discutió, simplemente recogió sus cosas y se fue. Ella se quedó atónita con la facilidad con la que lo hizo y desearía que hubiera sido así de fácil, pero esto solo acababa de empezar. Para ese entonces ya habían terminado la clase de literatura narrativa, pero habían acordado elegir la misma asignatura optativa para el semestre de otoño, psicología. Esto significaba que aún tenían que asistir a una clase juntos cada 2 días. Hasta aquel entonces, Alexander no usaba el teléfono para enviar mensajes, ya que era demasiado fácil para su mujer encontrarlos de ese modo. Por eso se habían comunicado exclusivamente por correo electrónico, tanto mientras tenían su aventura como cuando rompieron. Y normalmente, para terminar sus correos, abajo del todo, como que firmaban con un mensaje tonto y romántico que ponía "Nos vemos pronto, pero no lo suficientemente pronto". Después de la ruptura, Carolina recibió 6 correos de parte de Alexander, con un tono que variaba de lo brusco y violento a lo juguetón y luego a lo suplicante, pero todos con un solo propósito: implorarle que volvieran a estar juntos. Y al final siempre terminaba con la frase "Nos vemos pronto, pero no lo suficientemente pronto". El tono errático de los correos, lejos de convencerla, la preocupó. Le dijo que se había desenamorado y que se había acabado. Intentó explicarle sus razones, que después de tanto tiempo entendió que era mejor que él siguiera con su mujer y que la olvidara. Alexander, en lugar de entenderlo, le respondió enviando más correos, pero al no recibir respuesta se presentó en casa de Carolina un par de noches después, con la excusa de ver a su hijo. Ella no lo dejó entrar, ya que parecía angustiado y su insistencia era desconcertante, y después de un rato rogándole hablar, ella le cerró la puerta esperando que se fuera. Pero en lugar de irse comenzó a llamarla, alternando entre palabras dulces y órdenes irritadas para que le abriera la puerta. Para contextualizar, Carolina vivía en la última casa de una hilera de casas adosadas. Tenía una puerta principal en la planta baja, una puerta trasera en el sótano y un balcón en la planta superior, junto a la cocina. La puerta principal y la trasera estaban cerradas con llave, pero ella rara vez cerraba la puerta del balcón, junto a la cocina, porque era muy difícil que alguien pudiera alcanzarla. Y además la zona era realmente segura. Carolina estaba sentada en la sala de estar intentando entender qué le pasaba a Alexander y su hijo dormía en el piso de arriba, cuando de repente se escuchó un alboroto en dirección al balcón. Ella subió corriendo al piso de arriba y por la ventana pudo ver a Alexander caerse por encima de la barandilla. De inmediato cerró la puerta con llave antes de que él pudiera abrirla y entrar. Para entonces Carolina estaba temblando y Alexander había pasado de 0 a súper escalofriante tan rápido que esa situación le causó un latigazo cervical. Ella apenas lo reconocía como alguien de quien había estado tan locamente enamorada. Las súplicas de Alexander para que lo dejara entrar eran frenéticas y pasó de tirar de la manija de la puerta a intentar abrir la ventana del comedor. Mientras tanto, Carolina cargaba a su hijo y cogía el teléfono para llamar a la policía. En esa situación ya no sabía de lo que él era capaz. Carolina se sentía como si hubiera entrado en la pesadilla de otra persona mientras Alexander luchaba por forzar el seguro de la ventana, rogándole que le dejara entrar. Justo cuando la operadora de la policía contestó, se escuchó claramente como él gritaba, exigiéndole a Carolina que lo dejara entrar de una maldita vez. Su hijo lloraba y ella apenas podía hablar, explicando que su exnovio estaba intentando entrar en su casa, que estaba histérico y que parecía querer hacerle daño. Y aunque Alexander estaba escuchando cómo ella hablaba con la policía, no retrocedió. Le seguía pidiendo que por favor lo dejara entrar, esta vez diciéndole que no podía bajar del balcón por sí solo, que podía hacerse daño y que tenía que salir por la puerta de la casa. Ella intentó una vez más animarlo a irse por donde había venido, asegurándole que una patrulla iba en camino, pero él se negó alegando posibles lesiones. Al final, sabiendo que una patrulla iba en camino y el tono tranquilo con el que Alexander comenzó a hablarle, la convencieron. Alexander le prometió que si le abría, entraría para salir por la puerta principal y ella cedió. Porque una parte de ella
pensaba que él jamás le haría daño. Está de más decir que Alexander, obviamente, mentía. Cuando ella abrió la puerta, él entró y se quedó ahí de pie con los brazos cruzados, exigiéndole a Carolina una explicación de por qué había decidido terminar la relación con él. Ella no le contestó e intentó sacarlo de casa, pero se mantuvo inmóvil incluso cuando Carolina le repitió que la policía iba en camino. Ahí, él miró el teléfono que tenía Carolina en sus manos y podía escucharse la voz de la operadora preguntando qué estaba pasando. Al parecer, él no le creía cuando ella le dijo que había llamado a la policía, y en el momento en que vio que estaba hablando con una operadora, comenzó a insultarla diciéndole que era una perra traidora, que primero no quería decirle sus razones de por qué terminaban y que ahora quería meterlo en prisión por pedir explicaciones. En ese momento estaba tan furioso y gritaba con tanta fuerza que a Carolina se le heló la sangre, pensando que la golpearía. Soltó el teléfono y puso al bebé en su cuna para que en caso de que se pusiera violento no llegara a tocar a su hijo. El tiempo para que llegara la patrulla se estaba haciendo eterno, aunque realmente solo habían pasado un par de minutos. Carolina estaba atrapada en casa con este hombre. Pensó en gritar, pero le tenía demasiado miedo, por lo que simplemente le imploró que se fuera, y Alexander le dijo que no se iría hasta que ella le admitiera que lo amaba. Carolina estaba desesperada, pero decir eso hubiese sido un grave error, porque habría alimentado más esa obsesión insana que Alexander comenzó a desarrollar por ella. Así que ella se lo negó. Le pidió una vez más que se fuera, que la estaba asustando, y él en respuesta intentó abrazarla. Ella se tensó al sentir que la tocaba y quiso salir corriendo de casa, pero recordó a su hijo en la cuna y se mantuvo fuerte, con la esperanza de que en cualquier momento llegaría la patrulla. En un momento de desesperación, mientras él la estrujaba y la besaba a la fuerza, ella le dio un fuerte empujón y llamó a su mejor amigo, Garrison, que vivía unas 3 casas abajo. Todo esto mientras corría escaleras abajo hacia el sótano. Cuando contestó, ella empezó a suplicarle que subiera pronto a su casa porque Alexander se había metido y no quería salir. Al oír esto y al saber que estaba en el altavoz, Garrison le advirtió severamente a Alexander que se quedara donde estaba. Justo en ese momento se escuchó el sonido de una patrulla a la distancia y Alexander al fin salió corriendo de la casa. Tan solo 2 minutos después llegó la policía. Habían tardado 5 minutos de reloj en llegar desde la comisaría más cercana hasta la casa, y esos 5 minutos fueron suficientes para que Carolina aún arrastre secuelas de esa invasión. Le preguntaron si quería poner cargos contra Alexander y aunque Garrison le imploró que lo hiciera, ella aún sentía algo por él y racionalizó todo con que estaba muy triste por haber roto y no merecía que ella arruinara su vida. Se convenció de que solo estaba exagerando, como él siempre le decía, y no levantó cargos. Ese calvario podría haber terminado ahí, pero no fue el caso. Durante semanas Alexander continuó bombardeándola con correos y la esperó afuera de las clases. Él conocía el horario de Carolina a la perfección, así que no necesitaba esperar a verla en la clase de psicología. Después comenzó a dejar notas en la puerta del coche de Carolina, siempre firmadas con el mensaje "Nos vemos pronto, pero no lo suficientemente pronto". Y ella estaba sorprendida de que un mensaje que le parecía tan tierno al principio ahora le diera tantos escalofríos. Si ella pasaba en silencio junto a él, la seguía. A veces también él esperaba fuera de su casa por la noche y le dejaba mensajes cariñosos escritos con tiza en la acera. Este comportamiento espeluznante obligó a Carolina a dejar de ir a clases presenciales. Hizo todo lo posible por mantenerse al día con el material, estudiando las diapositivas publicadas online, leyendo el libro de texto o los apuntes de sus compañeros. Pasaron semanas sin que ella tuviera que verlo ni hablar con él en persona, pero tenía que asistir a los exámenes y efectivamente él estaba allí, afuera del examen de psicología, esperándola. Carolina caminó rápidamente hacia su coche y él la siguió rogándole una oportunidad. Ella le decía que parara, que se fuera de una vez, pero él no parecía entender que ese comportamiento la estaba aterrando. Ella corrió al asiento del conductor y consiguió entrar, pero él se quedó sujetando la puerta mientras ella intentaba cerrarla. Ella amenazó con llamar a la policía de nuevo, denunciarlo por acoso, pero él ya había visto que esa vez no lo hizo y dijo que si no lo denunció
denunció por invadir su casa, no lo denunciaría por evitar que cerrara la puerta de su coche. De nuevo, ella intentó razonar con él, decirle que su etapa juntos había terminado, que era hora de que la dejara en paz, pero fue imposible. En algún momento del forcejeo, ella consiguió tirar de la puerta y cerrarla, pero antes de que pudiera marcharse, Alexander se puso delante del coche y le dijo que si quería irse debía atropellarlo. Ella tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no atropellarlo en ese instante. Semanas de acoso evitándolo, sabiendo que estaba fuera de su casa mirando por las ventanas, semanas leyendo y descartando correos escalofriantes donde Alexander la acusaba de estar embarazada de su hijo, donde le prometía todo, donde juraba que terminaría con su mujer y sobre todo acusando a Carolina de mentir sobre sus sentimientos. De hecho, Carolina adjuntó en este post uno de esos correos. Alexander escribió lo siguiente: te llamé pero no recibí respuesta. Me preocupa que estés pasando por problemas y no puedo pasar a verte para saber si estás bien, porque sigues fingiendo que no soy bienvenido allí. Te enviaré esto para que sepas qué está pasando. Te llamaré nuevamente también. Carolina, ¿tú crees que entiendo lo que haces y por qué? No, la verdad es que no. ¿Quién lo haría? Sobre todo cuando ambos sabemos que es una pura mentira. Tengo ideas y conjeturas, pero no hay forma de entenderlo. No sé qué está pasando realmente. Me falta la información que crees que necesitas ocultar. No tengo la información real. Me gustaría saberlo, pero es tu derecho. Ojalá no te escondieras. Ya hemos hecho y dicho demasiado, pero aún así no lo entiendo. Espero que leer los mensajes que te envíe te importe. De hecho, estoy seguro de que sí. Ambos sabemos que te importa, que aún nos amamos y que lo nuestro te importa más de lo que dejas ver. Te pedí que tuvieras la cortesía de decirme qué está pasando realmente, aunque luego nunca me vuelvas a ver, como tú dices. ¡Qué desperdicio! No tienes que alejarme, deberías pensar bien todo lo que he dicho en los últimos mensajes. No tienes que fingir todas estas tonterías si en realidad nos amamos. No tienes que ocultarme la verdad. ¿Crees que no lo he adivinado? ¿Que estás embarazada y llena de miedo? ¿Y que no quieres ser la causa de mi ruptura matrimonial? Pues no lo eres, eres un catalizador, sí, pero no la causa. Mi matrimonio ya estaba roto y tú me ayudaste a darme cuenta de que podía ser feliz. Era feliz contigo. ¿Sabéis qué? Antes de continuar, en mi voz, o sea, en mi mente, estoy leyendo esto con la voz de Joe Colbert de You. Seguimos. Era feliz contigo y lo seguiría siendo si dejaras de fingir y fueras sincera conmigo. Ambos éramos felices. Me encantaría volver a serlo, aunque fuera por poco tiempo. Cualquier tiempo valdría la pena y mucho más. Saber que yo podía sentirme realizado y tú también. Y quizás pienses que es más fácil alejarme y consumirte en tu miseria personal sin tener un amor que compartir. Como digo, tengo ideas, quizás más acertadas de lo que creo, quizás no. Dime la verdad, te reto. Este tipo de correos se repetían una y otra vez a diario, asqueándola cada vez más, y ahora Carolina estaba ahí al volante de su coche con su exnovio casado interponiéndose en su camino, retándola a atropellarlo. Ella tenía dos opciones, atropellarlo o pedir ayuda. Fue en ese momento cuando finalmente llamó a la policía y esta vez iba en serio. Alexander se dio cuenta de que estaba hablando con la policía con suficiente antelación como para largarse de ahí antes de que llegaran. Le tomaron la declaración y enviaron a un miembro a su casa para advertirle que dejara de contactarla. Alexander envió un último correo electrónico. Dice: esta es la segunda vez que cruzas el límite del comportamiento decente, Carolina. Te pido que dejes de acosarme y de amenazarme. Si tienes alguna foto mía en este momento, te exijo que la borres. No te doy permiso para tener nada parecido en este momento. No quiero tener que informar a la policía que me acosaste junto a tu amigo Garrison, que hizo lo posible por averiguar información sobre mí y mi esposa. Estoy seguro de que eso es abuso de confianza, y muchas otras personas no verían con buenos ojos que te comportes de una manera tan anormal. La amistad que nos unía no justifica que me hayas amenazado personalmente con hacerme daño o con dañar a mi familia. Has llegado al ridículo con esto. Deja de molestarme, por favor. Te dije que me importas, pero no me interesa que me ataques ni que me amenaces. Si puedes ser cortés y razonable, te dejaré explicar tus malas acciones por correo electrónico. Si no, decido perdonarte de todas formas. Adiós. Deja de acosarme. Y así la pesadilla se terminó. Al parecer Alexander le tenía demasiado miedo a la policía, o quizá tenía miedo de que su mujer descubriera
que era un enfermo, acosador e infiel. Ese último correo fue, sin embargo, una prueba de lo que él siempre fue, un manipulador de primera. Por suerte no volvieron a toparse en ninguna clase, ya que Carolina congeló un semestre para volver a pasar tiempo con su familia, y cuando volvió a la universidad Alexander había abandonado la carrera. Ninguna noticia la podría haber hecho más feliz. Desde entonces no lo ha vuelto a ver ni a saber de él, pero eso no evita que Carolina termine su historia diciendo: «Querido Alexander, ningún tiempo será suficiente para que yo quiera volver a verte cerca de mí. Ni pronto, ni tarde, ni jamás. Mejor no nos volvamos a ver nunca». Y la tercera y última historia de hoy se titula El otro. Esto ocurrió hace 2 años, a mediados del 2023, mientras su protagonista, Ellie, cuidaba la casa de una pareja mayor que conoció en una conferencia de trabajo en California. Parecía un sueño hecho realidad. La pareja quería pasar 2 semanas de vacaciones en Hawái, pero no querían dejar la casa completamente sola ni a sus gatos en una residencia. Por otro lado, Ellie había estado hablando con ellos sobre la posibilidad de volver a visitar California porque le encantó la primera vez que fue. No tardaron un segundo en darse cuenta de que ambas partes podrían verse beneficiadas si Ellie iba a cuidar su casa mientras ellos iban de vacaciones a Hawái. Acordaron que Ellie cuidaría la casa durante 2 semanas. Decidieron la fecha del viaje y un día Ellie voló desde Montana hasta California. La pareja, a los que llamaremos Josh y Barbara Smith, le mostraron los alrededores de la casa durante unos días, le enseñaron cómo cuidar las plantas, le dieron acceso a sus coches, ya que los Smith eran muy generosos y lo más importante, le enseñaron a cuidar a los gatos. Eran 2 en total, pero uno de ellos era extremadamente tímido y Ellie apenas lo vio. Este es un detalle importante. Antes de darse cuenta, Ellie los había dejado en el aeropuerto y estaba sola en su casa. Al principio eran las vacaciones de sus sueños. Se alojaba en esta preciosa casa de 2 pisos en Oakland y pudo visitar San Francisco, Sonoma, Monterrey. Por las mañanas podía salir por la puerta y enseguida estar recorriendo los senderos que rodean Monte Diablo, unas preciosas montañas que quedaban a 5 minutos. Y Ellie estaba tan enamorada de la zona que incluso empezó a pensar en mudarse a San Francisco o a Santa Bárbara. Un día, cuando faltaban más o menos unos 5 días para volver a casa, Ellie volvía de comprar una pizza cuando de repente se sintió muy rara, como si no debiera entrar a la casa. Sin embargo, ella asegura que miró alrededor y no había ninguna señal que justificara ese presentimiento tan extraño. Lo ignoró y entró de todos modos porque se estaba haciendo tarde y tenía que prepararle la cena a los gatos. Una vez dentro, Ellie se obligó a ignorar lo rara que se sentía. Preparó lo de los gatos, se comió su pizza mirando una serie y se fue a la cama. Ella estaba durmiendo en una cama de invitados y se sorprendió al encontrar a la tímida gata Alaska escondida dentro de las sábanas de la cama llorando. Era la primera vez que veía a esta gata de tan cerca y, para más sorpresa, no se asustó de Ellie ni huyó, se quedó ahí maullando. Durante todo el tiempo que estuvo allí, Alaska nunca salía de la habitación de los Smith ni bajaba del segundo piso, a no ser que le hubiesen servido la comida. El otro gato, Garu, tampoco era exactamente cariñoso o carismático con ella, pero también estaba dentro de la habitación. Algo parecía estar yendo muy mal. Pensó que ¿qué había asustado tanto a unos gatos tan tímidos como para que sintieran la necesidad de esconderse con ella? Sin embargo, Ellie volvió a ignorar esa sensación de extrañeza y simplemente asumió que el gato al fin le había dado una oportunidad y se quedó dormida. Sin embargo, a partir de esa noche, Ellie empezó a cerrar con llave la puerta de su habitación. Porque esa noche, más o menos a las 3:40 de la madrugada, Ellie se despertó sobresaltada porque creyó escuchar a alguien caminando por la grava fuera de su ventana. Pero después de poner atención un rato, no escuchó nada más y asumió que fue un sueño. Al día siguiente, por la mañana, todavía tenía el presentimiento de que algo no estaba bien, pero siguió con sus planes normales. Fue en coche a un pequeño festival de música en Sonoma, salió de compras y en general tuvo un día genial. Sin embargo, al volver a casa, Ellie encontró la puerta principal cerrada sin llave y ella no la había dejado así. Los Smith le habían explicado que ellos nunca cerraban con llave, solo le pasaban el seguro a la puerta y eso era suficiente para evitar que cualquier curioso entrara. Ellie, sin embargo, cerraba con llave por seguridad. Después de todo, no era su casa y tenía que cuidarla. Y cada día desde que había llegado la había cerrado con llave. Entonces pensó si acaso se había olvidado de cerrarla ese día.
Eran las 6:30 de la tarde y Ellie decidió, en lugar de entrar a casa, llamar a los Smith, preguntándoles si habían adelantado su vuelta a casa. Ellos lo negaron, pero ella los calmó un segundo después, explicándoles que solo había sido despistada y olvidó cerrar con llave la puerta principal. Esa noche transcurrió con normalidad, pero al día siguiente pasó lo mismo con una puerta diferente. Esta vez era la del garaje. A todo esto los gatos estaban raros, no tenían confianza con Ellie, pero comenzaban a estar cada vez más cerca, como si buscaran protegerse. Ellie, sin embargo, asumió que debía haber estado malinterpretando cómo funcionaban las cerraduras de la casa y simplemente se olvidó del tema. Y simplemente comenzó a revisar y revisar 3 veces las cerraduras cuando salía de casa o iba al garaje para estar completamente segura de cuándo las había cerrado con llave y cuándo no. Esa misma noche del evento de la puerta del garaje, cuando Ellie se fue a la cama, la horrible sensación de inquietud la dominó de nuevo. No es sencillo explicarlo porque no había nada fuera de lugar en la casa cuando ella llegaba. No había una motivación real para pensar que algo hubiese cambiado, salvo que Alaska y Garu, que claramente no estaban contentos de verla, pero tampoco estaban dispuestos a alejarse demasiado de ella. Ellie se armó de valor sintiendo que estaba siendo ridícula y comenzó a encender todas las luces de la casa mientras caminaba por los pasillos con un cuchillo en la mano. Revisó cada habitación, cada armario, pero no encontró nada ni a nadie, y aún así aún tenía un mal presentimiento. Volvió a la cama, cerró la puerta con llave de la habitación y se fue a dormir con el cuchillo en la mesita de noche. A la mañana siguiente se sentía fatal. Tenía náuseas, dolor de cuerpo, no tenía ganas de salir de casa, así que decidió quedarse y ver Netflix durante todo el día. Esas vacaciones duraron como 2 semanas, así que no tenía prisa por hacer todas sus cosas de turista, sin mencionar que ya había decidido regresar una 3.ª vez a California. Al principio la mañana fue bien, pero a medida que avanzaba el día, sentía de nuevo cómo volvía esa sensación de malestar, que se transformó en un sentimiento agudo y amenazante de estar siendo observada. Comenzó a mirar por encima de su hombro cada pocos minutos por el constante sentimiento de que había alguien con ella en casa. Y a media tarde llegó a sentirse tan incómoda que incluso, sintiéndose enferma, decidió salir un rato de casa para quitarse ese sentimiento de encima. Le faltaba comida, así que fue al supermercado y compró un par de cosas que no le harían daño al estómago. Al salir, la cajera le dijo lo típico: que tengas una buena noche. Y al instante Ellie empezó a llorar, sorprendiéndose a sí misma y a la pobre cajera porque la asaltó un pensamiento intrusivo que fue: quizás sea la última noche de mi vida. Cuando llegó al coche seguía llorando y todo su cuerpo le decía que no volviera a casa. Me siento muy mal por los gatos. Ella nunca había sido una persona paranoica, pero algo había cambiado en la casa, aunque ella no sabía explicar qué, y no sabe hacerlo aún hoy. Sin embargo, no podía simplemente abandonar la casa y a los gatos, así que volvió y después de media hora consiguió convencerse de abrir la puerta principal. Una vez que lo hizo, pensó que lo superaría y podría entrar y al menos alimentar a los gatos, y luego quizá conseguir una habitación de hotel, pero su cuerpo físicamente no la dejaba entrar. La única manera que tiene Ellie de describirlo es como si supiera que alguien estaba observándola desde algún rincón, solo que ella no podía verlo. Es entonces cuando Ellie hizo un trato consigo misma. Gritaría dentro de la casa diciendo que ya había llamado a la policía y que estaban en camino. Si había alguien dentro, como tanto le decía su instinto, eso lo haría reaccionar. Con pánico entró y empezó a gritar esa advertencia. Y en cuanto terminó de decir ya casi están aquí, así que si no quieres que te arresten, vete ya, se encendió la luz de la habitación de los Smith y se escucharon unos golpes. Sí había alguien en casa. El instinto de Ellie no estaba equivocado. Volvió corriendo al coche inmediatamente y esta vez llamó a la policía mientras sufría una crisis nerviosa. Los oficiales no tardaron mucho en llegar y una vez allí revisaron la casa pero no encontraron a nadie. Sin embargo, las puertas dobles de la habitación de los Smith estaban abiertas de par en par y había un montón de envoltorios de comida en la esquina detrás de las persianas. Era evidente que alguien había estado allí durmiendo en el cuarto de los Smith y sobreviviendo con comida enlatada y snacks. Ellie llamó a los Smith y les dio la noticia de lo que había estado pasando llorando. Afortunadamente esos señores no se enfadaron con ella, lo que veo
normal, porque de hecho se quedaron felices de que ella y los gatos estuvieran bien. Ellie piensa en la situación a día de hoy y lo más aterrador es que no se llevaron nada, no era un intruso normal y adivinar sus intenciones es casi imposible. Además, dada la forma y la distribución de la casa, esa persona escondida en la habitación de los Smith tenía el punto de observación perfecto para ver a Ellie en la sala en todo momento. Y eso explica bien el motivo de su angustia, desconfianza, de sentir que alguien la observaba y el recelo de Alaska de quedarse en la habitación de sus dueños como había hecho siempre. Los gatos son inteligentes y Ellie supone que Alaska y Garu no la querían, pero al menos sabían que ella sí era amiga de sus dueños. Una patrulla se quedó frente a la casa esa noche y afortunadamente los Smith volvieron en un día. El día siguiente fue bastante tranquilo, Alaska volvió al dormitorio de sus sueños, lo cual era una excelente señal, y al parecer el intruso no se atrevió a volver. Y una vez que regresaron los Smith, verificaron que no se había llevado nada. Básicamente Ellie está casi segura de que un intruso había estado viviendo allí durante casi 4 días, mientras ella también estuvo durmiendo ahí, y obligando a los pobres gatos a elegir entre 2 extraños y llevándolos a elegirla a la que era al menos extraña. Esta experiencia dejó bastante mal a Ellie, sobre todo porque no atraparon a la persona. Descubrió que de hecho no era la primera vez que una persona sin hogar elegía una casa para pasar la noche, pasando desapercibida por completo para los dueños. Ellie se quedó 3 días más con los Smith y aunque lo pasó muy bien, el daño ya estaba hecho. Desde entonces nunca se ha sentido segura en una casa sin hacer una búsqueda completa antes de dormir. Por otro lado, se alegra muchísimo de su instinto, ya que la hizo prevenir lo que podría haber pasado, y ya que tal vez esa amenaza que sentía era justamente porque el intruso se estaba envalentonando y estaba a punto de intentar algo más. Una historia aterradora. A mí me aterran estas historias de que la persona ha estado durmiendo en una casa sin saber que hay un desconocido por la casa también, o sea, da mucho miedo eso. Y bueno, estas son las 3 historias del vídeo de hoy. Me han parecido muy interesantes y perturbadoras, pero dejad en comentarios qué opináis. Podéis mandarme vuestras historias a este correo electrónico o podéis compartirlas en comentarios si lo preferís. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, déjame un me gusta. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!